Y esta es la imagen de cómo Israel había destruido el edificio en el cual se supone que se reunían los miembros del Consejo de Expertos, los 88 miembros que son los encargados de elegir al sucesor de Ali Khamenei. Sin embargo, y a pesar de que la información era que muchos de esos miembros habían muerto porque se estaba decidiendo en ese momento quién iba a ser el sucesor de Khamenei, a esta hora la información que llega desde Irán extraoficialmente es que ya hay un sucesor designado y es uno de los candidatos que te comentábamos aquí. Es Mojtaba Khamenei, el hijo de Ali Khamenei. Esta información es dada en exclusiva por Iran International, que es un sitio de noticias iraní, escrito por supuesto desde la diáspora, con información de gente que está dentro de Irán. Es decir, no se trata de un portal, digamos. Es información de gente que está dentro de Irán, que dan por hecho de que por presión de la Guardia Revolucionaria, en un proceso que habrá que ver si efectivamente se reunieron y votaron, habrá que ver si efectivamente no murieron muchos de los miembros del Consejo de Expertos, lo cierto es que de un modo u otro se decidió que Mojtaba Khamenei sea elegido líder supremo. Esto, insisto, es extraoficial, pero como es una fuente interesante para tomar en cuenta, te lo contamos. ¿Por qué no se habría anunciado aún oficialmente? Porque la decisión es esperar al entierro del líder supremo que murió en las primeras olas, los primeros minutos, en rigor, del ataque de Estados Unidos e Israel. Y ese entierro no se produjo y de hecho se pospuso hasta fecha indefinida. Esto es una noticia también de ahora. Es decir, hasta que no haya entierro de Khamenei, claro, hay mucho temor a que en el mismo funeral haya un ataque israelí, esta es la realidad. Hasta que eso no se produzca, no se oficializaría entonces la elección del nuevo líder supremo. Pero ¿quién sería? Asumiendo que efectivamente sea Mojtaba, quien por cierto sobrevivió evidentemente a los ataques porque se especulaba con que podía ser uno de los muertos. Te cuento rápido el perfil y te explico por qué es la opción elegida. Es el hijo de Ali Khamenei, tiene 56 años, nació en Mayades, el nordeste de justamente de Irán, en una familia clerical. Es una figura en las sombras que tuvo un rol muy fuerte en lo que se conocía como la oficina del líder supremo. Él, y este es el dato central, se unió a la Guardia Revolucionaria tras la secundaria, cuando su papá todavía no había sido elegido como líder supremo. Ali Khamenei fue electo en el 89 tras la muerte de Ruhollah Khomeini, el fundador del régimen. Es decir, que antes de ser el hijo del líder supremo, él fue miembro de la Guardia Revolucionaria y tuvo un papel muy importante en la Guardia en la guerra que durante toda la década de los 80 mantuvieron Irak e Irak, el régimen de los ayatolás contra el régimen de Saddam Hussein. Él después realizó, a finales de los 90, estudios religiosos, estudios en la ciudad de Qom, que es sagrada para el Islam chií, con clérigos conservadores muy importantes, y eso le da una red dual con la Guardia Revolucionaria y con el alto clero. Y acá hay algo interesante para tener en cuenta, y habla de las particularidades del régimen iraní. Irán es una teocracia, es decir, es un Estado donde el fundamento de la soberanía es político y es religioso, y es un Estado donde las leyes civiles se inspiran en leyes religiosas y donde por lo tanto la máxima autoridad política es al mismo tiempo una autoridad religiosa, en este caso el líder supremo, pero es al mismo tiempo un Estado terrorista. Es un Estado que no vive en la espiritualidad, como podría ser el Tíbet, digamos, que también tiene elementos que, si querés, mezclan lo religioso con lo político. No, es un Estado que tiene desde su fundación el objetivo de imponer por la fuerza, dentro y fuera del país, las ideas maximalistas respecto de una determinada visión de cómo tiene que ser el mundo regido por la Sharia, por la ley islámica. Y eso explica que las fuerzas terroristas, las fuerzas que están concentradas en la Guardia Revolucionaria sean muy fuertes. ¿Y qué pesa más? ¿Lo religioso y lo espiritual o el elemento vinculado a las armas, a lo represivo, a todo lo que tiene que ver con el terrorismo? Bueno, claramente la elección de Mojtaba marcaría que hoy lo que decide es la Guardia Revolucionaria, propio
de un régimen que ya venía dándole cada vez más poder a la Guardia Revolucionaria porque es parte del legado de Ali Jamenei, pero también porque es un régimen que obviamente está asediado y en guerra, porque lo que se ve de Mojtaba es que tiene muy poquitos pergaminos como líder religioso, y se supone que el ayatolá tiene que ser un líder religioso muy, pero muy importante, con mucho conocimiento de las leyes islámicas y del Corán. ¿Qué más sabemos, sobre todo de lo que ha sido su papel en los últimos años? Él fue un operador en los tiempos de su padre como líder supremo, es decir, era alguien que a través de la influencia que tenía por su llegada a su padre y a la Guardia Revolucionaria, hacía gestiones para importantes figuras del mundo iraní. En 2005 fue un impulsor de Mahmoud Ahmadinejad, que no está claro ahora si murió o no, estaba en duda esto en estas horas, que fue el presidente más radicalizado, el que quiso avanzar y acelerar a fondo con la idea de un arma nuclear, y que es quien trajo a la República Islámica con mucha fuerza a América Latina a través de su vínculo con Hugo Chávez. Paréntesis, quédate en la pantalla de News, vamos a estar hablando en unos minutos nada más con Daniel Lara Farías, que nos va a contar a fondo cómo fue el vínculo entre el chavismo y el régimen de la República Islámica de Irán. Quédate, porque enseguida nos conectamos con Daniel. Pero sigo, en 2009 fue quien coordinó la represión justamente que se produjo después de una elección, y además, bueno, fue un actor clave, insisto, en todo ese proceso de radicalización del régimen islámico. Es Mojtaba Jamenei, según Iran International, ya fue elegido como el sucesor del líder supremo y es quien tendrá que llevar adelante lo que queda de un régimen que además se está enemistando con todos sus vecinos, y uno de los que se sumó en las últimas horas es Turquía, que a través de este comunicado, que vas a ver ahora en pantalla, confirmaba que derribó misiles iraníes. Esto publicado por el Ministerio de Defensa de Turquía, que dice, un misil balístico lanzado desde Irán y detectado como dirigido hacia el espacio aéreo turco, luego de cruzar el espacio aéreo de Irak y de Siria, fue neutralizado por los sistemas de defensa aérea y de misiles de la OTAN, que están justamente distribuidos en el Mediterráneo Este. Se ha determinado que justamente que esto cayó en Doritol, en el distrito de Doritoy, en la provincia de Hatay, perteneciente a munición de defensa que fue interceptada a través del aire. No hubo heridos ni personas que hayan fallecido como consecuencia de este incidente. Nuestra resolución y capacidad de asegurar la seguridad de nuestro país y de nuestros ciudadanos está en los niveles más altos. Y aunque Turquía apoya la estabilidad regional y la paz, está en condiciones de asegurar su territorio y sus ciudadanos sin importar de dónde provenga la amenaza. No es esta la única forma a través de la cual Turquía se puede estar metiendo en este conflicto. La forma a través de la cual Turquía puede quedar inesperadamente involucrada en este conflicto es a partir de una decisión que habría tomado Estados Unidos a través de la CIA, y es armar a los kurdos que se encuentran en el noroeste de Irán. Pero ¿quiénes son los kurdos y qué papel pueden tener en este conflicto? Vamos a un mapa que nos va a ayudar a ilustrar la situación. Acá estamos hablando de una región donde conviven distintos pueblos, distintos grupos étnicos. Estamos hablando de Irán. Los iraníes son persas, herederos de uno de los imperios más importantes de la antigüedad, que fue el imperio persa. La mayoría de sus vecinos son árabes. Son árabes en Arabia Saudita, que la tenemos aquí, en Irak, en Siria, en Líbano. Son la mayoría de sus vecinos. Comparten religión, el Islam, pero son pueblos diferentes. Árabes por un lado, y por supuesto los persas por otro. Pero tenemos un país importantísimo del que hablábamos recién, que es Turquía, en el norte. Los turcos son herederos de otro gran imperio de la antigüedad, como fue el Imperio Otomano, y son raíces culturales, idiomáticas diferentes. Turquía por un lado, los árabes por otro, los persas por otro. Comparten todas la misma religión, el Islam, aunque pueden pertenecer a distintas ramas, pero son pueblos diferentes.
¿Y los kurdos? Los kurdos son un pueblo de aproximadamente entre 30 y 40 millones de habitantes, distribuidos justamente entre todos estos países. Lo que pasa es que no tienen un Estado propio, no lo han tenido nunca en la era moderna y se han convertido para muchas de estas naciones en un problema, porque obviamente han muchas veces apelado a la fuerza para buscar tener su Estado. Hoy los kurdos controlan buena parte del nordeste de Siria y están en combate y en negociaciones permanentes con el régimen de Damasco que controla hoy Ahmed al-Shara. Los kurdos tienen una presencia importante aquí en el noroeste, sobre todo, de Irán, cerquita de la frontera con Irak. Son entre 7 y 10 millones los que viven en Irán y tienen una organización propia. ¿Por qué Estados Unidos está armándolos? Bueno, porque Estados Unidos, que no lo tiene como objetivo declarado, pero que vería con buenos ojos la caída del régimen y su reemplazo por otra cosa, dice: ¿a qué grupo organizado medianamente yo podría apoyar para que tome el poder? Claramente, la oposición que sale a manifestarse en las calles no tiene organización como para tomar el poder. Ahora, entre los kurdos sí hay cierta organización. Incluso hay grupos armados. Obviamente no se llevan nada bien con el régimen. Y si los armamos y los ayudamos a que, por ejemplo, generen algún tipo de inestabilidad, bueno, esto tendría dos riesgos importantes. Uno, que se dé lugar a una guerra étnica y a una guerra civil, como lo hemos visto tanto en Irak como en Siria. Y que los kurdos terminen enfrentados a otros grupos étnicos que también tomen las armas, como por ejemplo los propios persas. Pero lo más delicado es que podría generar una intervención directa de Turquía, porque la mayor amenaza interna para Turquía es la enorme presencia de kurdos en el este del país. Hay un grupo terrorista que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que ha realizado muchísimos atentados en los últimos años en Turquía, que está prohibido en Turquía y que es una obsesión de Recep Erdogan. Es la razón por la que Turquía se metió con mucha fuerza en Siria, por la presencia turca, y es una razón por la presencia kurda, perdón, y es una razón por la que Turquía podría meterse en Irán para terminar apoyando al régimen. Con lo cual acá Estados Unidos, te diría, está jugando con fuego si decide apoyar a una minoría kurda que podría ser la puerta de entrada de una Turquía que ya tiene cada vez más poder y que podría incluso ganar fuerza aliándose al régimen de la República Islámica de Irán.